Hola a todos, buenas tardes. Bueno, qué gusto estar acá con ustedes en otro nuevo miércoles, en otro espacio de conciencia, en otro espacio de introspección, de revisar un poquito aquello que nuestra creación nos está diciendo de nosotros, de todos los nosotros, de todos aquellos que nos componen, todas estas identidades que nos llevan a tomar decisiones de manera que nosotros creemos consciente, pero que en realidad tiene mucha más información, mucha más historia detrás. Quiero saludar a todos los que se están uniendo. Hoy entré un poquito tarde, estoy justo saliendo de una reprogramación de útero, que es una etapa hermosísima en este proceso que realizamos a través de la bioexistencia consciente, pero que toma su tiempo. Entonces, a ver, Mauro, te veo acá. Mauro ya se unió. Mauro es consultor certificado en bioexistencia consciente. Es compañero de estos espacios de aprendizaje que tenemos cada 2 semanas, en los cuales empezamos a profundizar un poquito en todas estas formas de acompañarlos amorosamente y de una u otra forma, mientras los acompañamos, nos acompañamos a nosotros. Y hoy estamos hablando de un tema fascinante. El tema del que estamos hablando hoy es de la profesión de la gastronomía, de la cocina, de las artes culinarias, que como pudieron ver por las historias, es algo muy cercano a mí, porque fue una de mis profesiones escogidas. Y en esta ocasión he tenido la posibilidad de volver a abrir ese libro y releerlo desde otro ángulo que el que tuve hace 2 meses con Gilda, y siempre es una oportunidad magnífica. Así que, Mauro, voy a ver, no veo tu invitación para estar en el vivo. Voy a mandarte yo una para que te unas. Descubrimos acerca de nosotros mismos de una forma más profunda y qué es lo que tiene Mauro para contarnos de su experiencia y de lo que está sanando a través de su creación. Hola Mauro, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte acá. Igualmente digo, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. No, muy feliz, yo muy honrada de que hayas aceptado la invitación porque este es un tema, como estaba diciendo, súper importante para mí. Aproveché también para recordar cuando me dijiste yo voy a empezar a poner fotos de toda esta época, de toda esta etapa, yo dije, oye, yo también tengo, pongamos un poquito así para generar como este mood de volver un poquito al pasado y a encontrar estas versiones de nosotros mismos que transitaron estos caminos en su momento, ¿no? Es como ir abriendo esos cajoncitos del inconsciente. Así es. Eh, Así es, qué bueno, bonito. Bueno, Mauro, como le estaba explicando a todos, tú has tenido tu paso por la gastronomía, como nosotros lo conversamos hace un par de meses cuando surgió la idea y empezamos a hablar de la posibilidad de unirnos en un vivo, pero aquellas personas que están viendo este vivo y que lo van a ver después no tienen esa información. Entonces, me encantaría si pudieras empezar hablándonos un poquito acerca de esos orígenes tuyos, de ese acercamiento a la gastronomía, de qué fue lo que te llamó un poco de la historia desde la perspectiva 3D, para que luego podamos entrar a ver un poquito todo lo que has encontrado dentro de ti, que has estado sanando a través de tu creación. bien, bien, bien. Eh, hoy estaba tratando en el día, como haciendo así como un raconto, ¿no? De cómo había empezado y de por qué, ¿no? La cocina. Eh, y sentía que hay como momentos que los tengo como muy, como que me vienen como muy frescos, ¿no? Como siendo muy niño y cuando todavía me alimentaban, ¿no? Y ver que, por ejemplo, tenía un mismo plato, por ejemplo, un bife con tomate y cebolla, pero que a veces ese bife me gustaba y a veces no me gustaba. Yo decía, pero bueno, acá hay una diferencia, ¿no? Y yo ya quería cocinar en ese momento, porque yo quería entender qué hacía que a veces me gustaba de una forma y otras veces no estaba ese sabor que se producía y que me generaba, ¿no? Ese disfrute. Yo para mí ese es el inicio de cocina, pidiendo yo, ¿no? Tratando de entender si calentaba más la plancha o qué era lo que pasaba que hacía que algo me gustara, siendo muy chiquitito.
Después pensaba como una segunda, un segundo momento que me acordaba, era que mis padres se separan cuando yo tengo 10 años. Y acá en Argentina, yo soy del centro de Argentina, ahora vivo en Capital Federal hace 19 años, yo soy de Córdoba, del sur de Córdoba, Río Cuarto. Siempre estaba como, y todavía creo que existe esta costumbre de que los domingos se hace el asado en la casa, y es decir, carne a la parrilla sería, ¿no? Y, y cuando mi padre se fue, yo era, no, yo voy a hacer los domingos, yo tengo que ser el encargado, obviamente no me querían dejar con 10 años hacer el fuego, pero fue algo que insistí todos los domingos, yo quería hacer el fuego, yo quería hacerme cargo de esa comida, eh, bueno, hasta que, bueno, seguramente en algún momento lo logré, hacerme poseedor del fuego de los dioses. Eh, Todavía hoy siento esa fascinación por el fuego, de la misma que sentía cuando era chiquito, y todavía cada vez que puedo, ahí hay una foto que compartí hace poco que es un horno Eso era de lo que te iba a barro. decir. Mm, bueno, ese horno lo hicimos hace ya casi 30 años con mi abuelo y mi primo, y, y está en Río Cuarto, en realidad está a las afueras de Río Cuarto, es donde vive hoy mi madre, y cada vez que voy para allá, bueno, aprovecho y hago fuego. Eh, y después ya cuando estaba ya en la universidad y estaba en la última etapa, yo soy comunicador social, bueno, una tardecita, noche, caminando por un lugar, veo una casa de cocina que enseñaban y decidí entrar y preguntar y empecé a estudiar cocina. Es decir, creo que ese fue otro momento muy importante porque es un momento muy expansivo, fue el momento previo a venirme acá a vivir a Capital Federal y un momento donde cocinaba, los fines de semana cocinaba y en mi casa había mucha gente siempre, ¿no? Y siempre era como, bueno, había empezado a estudiar cocina, empezaba ya, digamos, ya venía con la cocina, pero era como que se abría un universo que hasta ahí no conocía, de técnicas. Y bueno, la casa mía siempre fue un poco la casa del pueblo y bueno, entonces era como recibir gente que creo que ahí se van colando sin querer, yo te lo voy diciendo, ¿no? Pero esto del sabor, del fuego y esto de unir, ¿no? Que yo sentía que llegaba familia, ¿no? Llegaban personas y eran así todos los fines de semana. Y, y después creo que el último granito, es decir, para mí como es el momento donde sé que voy a ser papá y fue como también como ese disparador del inconsciente que, bueno, todo lo que sabía cocina lo empecé a llevar a lo que en ese momento se llamaba, se le podría decir más alimentación consciente, ¿no? Como empezar a entrar en un rubro que por ahí todavía no conocía mucho, que tenía que ver más con el mundo de los fermentados, el mundo de los deshidratados, eh, otro tipo de alimentación, otro tipo de todo, ¿no? Es decir, empezar a incorporar cosas que por ahí no estaban en mi dieta, como los frutos secos, o la activación de la semilla oleaginosa de los frutos secos, el tema de leches vegetales, el tema de traer cosas que por ahí no estaban en mi dieta y que tenía que ver con, bueno, empezar a pensar la alimentación desde un lugar ya más nutricional, que podría ser ya también otra, lo podríamos llevar a la capa embrionaria de la sangre y de la tercera capa embrionaria de los glóbulos rojos, ¿no? Esto de alimentar, ¿no? Llevar el alimento en calidad. Eh, y bueno, y hasta hoy estoy en ese mundo que me fascina mucho, siempre creo que es un espacio donde se despliega la creatividad, eh, que uno puede desplegar la creatividad y siempre estoy tratando como de traer nuevas comidas. Me traje que yo el otro día mostré el proceso, son estas Sí, alguitas. Me encanta tener un producto que sea, ¿no? con pescado, porque yo no como muchos pescados, no lo tengo tan incorporado en la dieta, y me gustan las noris, ¿no? Y bueno, sí, como que había hace un tiempo, hace unos años atrás había creado un producto parecido, pero no me había terminado de convencer, y bueno, y ahora un poquito más de limón, un poquito más de jengibre en el girasol, y miso, y fue como que, mira, ahora sí ya encontré el gusto que me gusta, ¿no? Eh, bueno, esas han sido un poco las etapas, ¿no? Es decir, que en los distintos momentos, yo hoy todavía soy socio de una cooperativa, produzco algunos alimentos. Yo en su momento estaba muy metido en el mundo de la fermentación,
te hablo de 14 años atrás, un pan de masa madre, por lo menos acá en Argentina, no era algo tan común, ¿no? Y yo salgo acá, yo vivo en Villa Crespo, casi Palermo, y está lleno de café de especialidades y panificación de masa madre. En cualquier lugar, hago una cuadra y puedo conseguir un pan de masa madre. Pero en ese momento era como algo más raro, ¿no? Era un pan de masa madre, qué raro, más que ácido, qué es esto, ¿no? Como, y bueno, así entré en esa cooperativa y bueno, hoy me he ido especializando un poquito más en la parte de deshidratados. Eh, Me gustan mucho los chocolates también, aunque ya no los consumo como antes. Y en general me gusta nada, lo que tiene calidad a nivel nutricional me invita, ¿no? Trato de que eso también vaya acompañado de sabor y de ciertos hábitos que también he ido construyendo en el tiempo. Eh, Creo que hay algo que me pasó con la cocina, que ese espacio más romántico de romantización o de pasión que tenía que ver con invitar amigos mientras estudiaba, no coincidió con el trabajo. Es decir, mis experiencias, no todas, pero muchas de mis experiencias laborales, eh, fue un trabajo que me llevó a no poder disfrutar de ese rol, digamos, ¿no? Un poco por la demanda, un poco por a veces por la velocidad. Bueno, si has trabajado en una cocina, sabrás de qué estoy hablando. A veces no hay nadie y de repente llega todo el mundo y hay que salir y falta algo y hay que volver a hacer salió un plato que salió mal y hay que volver a hacerlo. Y bueno, y también eso se mezcla a veces, yo he trabajado también de noche, las experiencias en las cocinas que trabajé no fueron también a veces las mejores. Y también he tenido mi redención dentro de la cocina. Yo hoy no trabajo en una cocina, ya hace 5 años que ya no estoy en ninguna cocina, pero la última etapa fue la más bonita, por así decirlo, porque terminé creando un espacio donde todo lo que había soñado a nivel insumos, alimentos de calidad, ese lugar lo expresaba y yo estaba contento que siempre hacía y trabajaba, ¿no? Desde un lugar, sabía que lo que estaba produciendo y lo que llevaba el plato de esa persona era de calidad, ¿no? Era un mercadito de todas cosas orgánicas. Te estoy hablando, a ver, 2000, te voy a ubicar espacio-temporalmente, 2014, y estaba el mercadito con toda la verdura ahí puesta al servicio y estaba toda la góndola con productos agroecológicos, y la gente iba y pedía, era una cocina que estaba abierta, te podían ver cocinar, no había mucha variedad, pero la verdad que todo era, la verdad, de mucha calidad. Y bueno, fue creciendo ese espacio y en algún momento decidí, ¿no? Internamente que ya no era lo que quería hacer, ¿no? Es decir, que de vuelta, ¿no? Esto de, por ahí está esta parte de la romantización, la ilusión, lo que tiene la cocina, como por ahí, por decírtelo, como que lo que uno a veces proyecta en la cocina y que, bueno, después igual, por más lindo que sea tu proyecto y eso, siempre hay como una demanda y la gente a veces no entiende el tema de los tiempos, de los ritmos. Y bueno, fue gracioso porque yo había terminado una jornada muy fuerte ese día, yo estaba a cargo de esa cocina y recuerdo que ya todos se habían ido y estaba como en ese momento de cerrar el lugar y pensar en ese momento, me hice una pregunta interna que si hoy lo veo a los ojos de la bioexistencia se resignifica, pero dije, ¿yo dónde quiero estar acá 5 años? Eh, Creo que no quiero estar acá. Sí, no quiero estar acá, me respondí, ¿no? Y el lunes cuando volví, el dueño del lugar me pidió hablar y fuimos a tomar un café, nunca me voy a olvidar, y me dijo, mira, Mauro, las cosas, los números no están dando, vamos a cerrar, en unos meses vamos a cerrar. Y yo dije, bueno, dije 5 años, no dije un día. Fue demasiado rápido la respuesta del universo. Pero bueno, eso abrió obviamente un nuevo camino y de alguna forma también que hoy el rol que me toca en la vida, más relacionado con las consultas y con poder vincularme o poder resignificar esas historias que eran las que llevaba a la cocina, las puedo
bueno, mirar desde otro lugar, ¿no? Para mí ese fue el momento de cierre y estuvo bien. Como te digo, todavía produzco alimentos, pero es algo distinto porque es como que lo hago a mi tiempo, en casa, no estoy trabajando a demanda, no tengo la necesidad de vender los productos, es como que simplemente forma parte de una parte más creativa y bueno, y es como un poco lo disfruto. Lo que no pude disfrutar antes en la cocina, lo puedo disfrutar ahora. Y de alguna forma también lo que te nombraba de la romantización, creo que también tiene que ver con un cambio de paradigma interno. Eh, a veces estamos como culturalmente muy seteados para ir en pos de nuestra pasión, en pos de nuestro deseo, y muchas veces esos son, desde la mirada de la existencia, reparaciones, o está llevando todo un pulso inconsciente ahí, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y mi paradigma, por lo menos el que trato de estar llevando adelante hoy, tiene más que ver, más que pasión, me parece que la palabra es curiosidad y que la palabra es disciplina y el día a día, ¿no? Esa cosita media de hormiga, de hábitos, ¿no? De hábitos que me generen bien, porque también había algo en la cocina que también yo me había dado cuenta que no la quería y al mismo tiempo la deseaba, que tenía que ver con esa cosa adrenalínica que se genera a veces en los momentos de máxima demanda, ¿no? Y bueno, también podríamos pensar un poco en el tema de la dopamina, ¿no? Y eso de que, bueno, iba y a lo mejor terminabas fulminado, muerto, pero al otro día eh, era, bueno, de vuelta, que venga, ¿no? Que venga el tropel y que se llene de gente y que empecemos, porque sí también entiendo y que forma parte de una faceta personal, que funciono bien cuando hay demanda, funciono bien cuando hay exigencia, funciono bien cuando hay que resolver Bajo cosas, como que presión. y bajo presión es como que mi mente se aclara, ¿no? Y es como, hay que hacer esto, 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 como que y eso igual, finalmente creo que no me hacía bien, ¿no? Era más bien como algo donde yo estaba habitando algo egoico, ¿no? Decir, che, yo soy bueno en esto. No, no necesariamente estoy hablando de yo como cocinero, sino el momento ese de la presión, el momento ese de resolver, tomar decisiones, ¿no? Llevar adelante como un equipo. Entonces, qué bueno que soy, ¿no? Y hoy estoy tratando de abrir otras cosas internamente, ¿no? Eso, como habitarme desde otro lugar, ¿no? Estuvo bien, son etapas y uno va aprendiendo, las mismas etapas que te iba contando ahí en el vínculo con el alimento hasta la fecha, por las distintas etapas que fui pasando. Hoy pienso, ¿no? También, ¿no? Como, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso que se despierta en un niño que dice, che, este bife ayer me gustó más, ¿no? Y me acuerdo de decir, che, yo quiero ver cómo es el proceso porque yo quiero hacerlo yo, ¿no? Como que sentía que tenía la intuición de cómo se resolvía y cómo eso salía mejor. Y hoy todavía me pasa, ¿no? Sobre todo a la hora de comer o a la hora de pensar en un producto nuevo. Eh, hace 2 días había hecho una masa fermentada que la convertí en una pizza, pero le había puesto roquefort y rúcula, y mientras lo comía me vino como, siempre ha funcionado así, es como que me viene como un olor, que no está, pero como que me viene. Entonces dije, che, Cuenta. esto por ejemplo, ¿no? Y en realidad fue lima. Y tenía como un limón, no tenía lima, y le rayé y bueno, dije sí, era esto el gusto que estaba queriendo. Y siempre ha sido así, ¿no? Como mientras cocino, es como que a veces me viene el olor que todavía no está, ¿no? Como si viniera algo de otro lugar. Eso también siempre me ha fascinado un poco y a veces pienso hoy, ¿no? También en cómo ciertos gustos o ciertas tendencias a cocinar ciertas cosas que por ahí yo no tenía una transmisión cultural de parte de mi familia porque no hay tanto vínculo con la cocina, más, sí, es como todo más lo básico, ¿no? Eh, pero siempre tenía una tendencia a estar en la cocina. Me parece que es un espacio además que es un espacio que se perdió, que tiene que ver un poco con los ritmos nuevos, el, 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 el ejercicio del tiempo en la cocina y el ejercicio del tiempo en el alimento. Es decir, si vos pensás en un fermentado o un pan que yo hago para mí, tiene un día para hacerse.
no se hace en media hora, que no estoy poniendo las cosas que están bien y que están mal, ¿no? Pero siento que el tiempo es algo que perdimos dentro de la cocina y es algo que en lo personal tiendo a buscar y a recuperar, ¿no? Y bueno, a veces en los alimentos que escogemos y en los alimentos que vamos ingresando, porque a veces hoy, yo hace unos años me hice un estudio de ADN para ver cómo era mi configuración a nivel etnias Ok. y, y cuando yo veo las cosas que cocino, digo, bueno, hay mucha lógica acá, ¿no? Es decir, como, wow, tengo esto y tengo esto, tengo este alimento. A mí siempre me gustó, por ejemplo, agarrar y poner, no sé, los pimientos al fuego, poner Ujú. las cebollas al fuego, poner Como las de asado. berenjenas al fuego. ¿Eh? Sí, Ujú. entonces, bueno, digo, ahí se va armando todo esto que uno va pudiendo ver un poquito más allá cuando va entendiendo también cómo hay una información que justamente, pero digo, como vos habitás un espacio, como la cocina, y es como si alguien viniera y te susurrara, ¿no? Sí. Como, o si alguien pusiera un aroma en tu nariz, o si alguien te contara una historia, ¿no? Y a mí me gusta imaginar eso, me gusta conectar con eso y es también lo que me permite disfrutar. No cocino todos los días, pero la mayoría de los días en mi casa ahí está ese ejercicio, tanto de mi compañera como yo, de estar en general produciendo el alimento y de estar pensándolo en la semana. Es un tiempo que me interesa poner, es una inversión, por así decirlo, que me interesa que esté, ¿no? Eh, Porque a veces también cuando recién te hablaba de la calidad del alimento, eso no se agota solamente en que el alimento venga Es importante, obviamente, no es lo mismo tener un alimento que viene de una especie de producción donde se explota la tierra que una chacra chiquita que cuida y que hace ciertos recambios y que la tierra tiene ciertos componentes minerales y nutricionales que por ahí en una explotación más a nivel siempre directa y glifosato y todo lo que podría venir por otra línea, otro paradigma, no lo tenés. Pero no termina ahí, creo que tiene que ver también con un gesto que el alimento puede producir al momento de decidir cocinar, tiene que ver con esto de los tiempos, ¿no? Es decir, yo a veces, porque esto que voy a decir es básicamente porque cuando yo empecé la alimentación consciente fui como muy kamikaze, ¿no? Si no comes esto, está mal, ¿no? Si no, eso también está bueno como Mm. pensarlo, ¿no? Eh, y, y si la sal tiene que ser integral, o tiene que ser rosada, o tal cosa, y la harina también tal cosa, yo no tengo hoy esto de demonizar un alimento en sí mismo, pero sí entiendo que hacemos eso, ¿no? Es decir, culturalmente lo hemos hecho con las grasas y hoy lo estamos haciendo con los cereales. Esto de decir, bueno, las harinas son malas. Sí, puede ser que sean malas, pero hay que pensar un poquito más profundo de cuál es nuestro vínculo con la agricultura y cómo nos hemos desarrollado hasta aquí y cuáles son las diferencias que hoy hay con lo que el trigo que consumíamos hace un tiempo y el que consumimos hoy, ¿no? Entonces no es lo mismo si vos estás trayendo todos los días a tu casa un panificado que viene, no sé, tal vez la harina hace 2 años que está en un silo, que se usó una levadura y que no tuvo tiempos de fermentación, que un pan que viene de una tierra, que tiene una molienda fresca, que tiene oligoelementos, que tiene minerales, que tiene el salvado, que vos lo podés fermentar, que le podés dar un tiempo, que esa acidificación genera toda una serie a nivel antinutrientes, que potencia enzimas. Es decir, vos estás comiendo como productos muy distintos solamente con una práctica, ¿bien? Entonces, Ok. como a mí me gusta pensar en esa profundidad también, ¿no? Por eso hablo del tiempo de la cocina, porque es un tiempo que se fue perdiendo, yo creo, eh, que tiene que ver con la industrialización del alimento, que tiene que ver con una serie de procesos que hemos ido atravesando a nivel cultural, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, y que bueno, que hoy es un espacio, yo siento que hasta lo podría decir de un lugar político a recuperar, ¿no? Es decir, a mí me interesa y por eso trato de habitarlo más que cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, Mauro, nos acabas de compartir muchísima información con respecto a... Perdón. No. Yo te dejo hablar porque me encanta oír lo que tienes para decir sabes que siento que a veces eh, todas estas partecitas que hemos sido realmente integran de una forma tan fundamental la persona que somos hoy y el poder mirarlas desde este punto hacia atrás y poder
verlas con un poco más de conciencia y, como dices tú, resignificar un poquito todos estos tránsitos que hemos tenido a lo largo de la vida y todas estas ideas y todo esto que es una parte tan integral de quién somos, al abrir las puertas a esto, uno realmente tiene muchas cosas para decir, entonces me encanta oír todo lo que tienes para decir. Pero yo me fui anotando algunos detallitos acá que creo que son importantes como que revisemos porque siento que puede haber unos puntos bien cruciales ahí frente a que se repara a través de la profesión que escoges y otros puntos en los que me sentí 100% identificada con lo que me estás contando. Mm, Por ejemplo, uno de estos puntos fue el tema de la adrenalina, mm, de esto que ocurre, que de pronto una persona que no ha trabajado en la gastronomía no entiende, pero es como entrar en esto que se llama el boleo, de cuando empiezan a entrar comandas y tienes que trabajar bajo presión y entonces te sientes mucho más enfocado y mucho más claro, que lo asocias tú con el tema de la dopamina y como en el momento en el que esta adrenalina empieza a correr y empezamos a sentir esta dopamina, estos logros rápidos, cómo se vuelve todo más claro y es como me hace, obviamente esto es algo que había reflexionado, pero ahorita la forma en la que lo dijiste me hace pensar mucho en todas las adicciones que se terminan encontrando también en todas las personas o en la mayoría de las personas que tienden a trabajar en estos entornos gastronómicos y es porque, claro, ahí lo vemos, está la baja dopamina y de una u otra forma el sacudón del boleo que te sube la dopamina también se puede, digamos, complementar con cualquier otra sustancia que tiendes a ingerir cuando estás en estos procesos, ¿no? Pero, o sea, desde mi punto, desde mi historia me sentí identificada con esto que dijiste y me hizo pensar en eso. Pero aquí está esto que dijiste y es en el momento en el que iba a nacer mi hija fue cuando decidí irme hacia todo este tema de la alimentación saludable. ¿Mm? No sé si nos quieras compartir un poquito más de eso, porque claro, es como si tú hubieras entrado en un programa muy protector y vamos a asegurarnos de que para mi hija esté lo mejor, que finalmente es algo súper biológico, ¿no? Pero no sé si quieras compartirnos un poquito esa transición del Mauro que de pronto estaba más enfocado en usar la cocina para volver a reunir a las amistades, a la familia, a todos aquellos que se fueron y volver a tenerlos en mi vida, a esta que cambia ese enfoque a mm. esta alimentación más sana. Está buenísimo. Mira, yo justo en el momento, Zoe es concebida no acá en Argentina, yo estaba viviendo en Chile, eh, y había hecho un cambio en ese momento de mi dieta, por primera vez estaba experimentando una dieta distinta que era ser vegetariano. Ujú. Yo he pasado por distintas etapas, he hecho raw food, he hecho veganismo, me ha interesado un poco también, no sé, la macrobiótica, por ejemplo, el ayurveda un poquito más de oído, pero bueno, es como que siempre tratando de ir conociendo las distintas, eh, sobre todo estas miradas ya más milenarias, ¿no? Eh, entonces, en ese momento yo estaba como en un cambio que era dejar de comer carne, que para mí en ese momento era importante, y con la noticia que venía Zoe, dije, che, yo dejé de comer carne, pero estoy comiendo mal. Es decir, como la forma de suplir eso es con mucho queso, con mucho pan, ¿no? Porque lo que me pasó en ese cambio de dieta fue no lograr una buena saciedad, ¿bien? Para mí la carne era como un elemento que me generaba saciedad, ¿no? Entonces, eso creo que ya impulsó decir, bueno, a ver, vamos a profundizar un poquito y a ver, vamos a empezar a buscar de alguna forma nuevas posibilidades de comer, ¿no? La cosa es que igual se recrudeció un poco porque en vez de haber podido en ese momento, no tuve la lucidez por ahí, por decirlo, o por lo menos la lucidez que hoy tengo de tanto camino recorrido, de tanta experimentación, de tantos cursos, tantos talleres, pero sobre todo para mí
es muy importante la experiencia, porque lo que yo he aprendido es que hay muchos, muchos libros dentro de la alimentación. Hay muchas miradas, ¿no? Y los libros se contraponen, y el que te dice esto, este no sirve, y el que dice esto, para esto no. Entonces, uno realmente tiene que ir encontrando eso, sobre todo en una época donde hay más bien exceso de información que falta, uno puede terminar confundiéndose. Y yo siento que en ese momento nos confundimos. Había como una necesidad realmente de que nuestra hija tuviese un alimento emocional, es decir, que tuviese como un contexto. Zoe nace en su casa, digamos, en la casa de su mamá y su papá, porque también había sido una decisión, ¿no? Dicho paso, nació acá, estoy en el lugar donde nació mi Oh, hija. wow, ok. Eh, nació ahí, en ese rinconcito. Eh, Hubo como una serie de decisiones en ese momento que también tienen que ver con esto que yo te conté recién de cierta rigidez, ¿no? Como, bueno, Mm, mi hija no se vacuna, mi hija come tal cosa, acá no se come carne, había mucho de eso, ¿no? Había como algo, no sé, que en ese momento que era como, tenemos que cuidar esto, hay que alimentar, nutrir, y al mismo tiempo eso también generó cierta burbuja. Si hoy lo veo con el diario del lunes, ¿no? Algo de dar tanta protección, de cuidar tanto, obviamente también. Uno puede pensar que eso es una reparación, ¿no? De tal vez un cuidado que no estuvo. Pero bueno, desde de ese vegetarianismo ingresé. En ese momento, mientras la mamá de Zoe estaba, es decir, estaba gestando Zoe, empezamos a hacer raw food, ¿no? Y casi no consumíamos lácteos. Eh, Porque era como la idea que había nacido internamente, ¿no? ujú. Pero yo tuve una vez, un momento, como que tuve la lucidez de decir, che, tanto yo como mi compañera habíamos adelgazado mucho. Y yo en un momento dije, esto no está bien, ¿no? Una vez yo vi el cuerpo de mi compañera, de la mamá de Zoe, y dije, esto no está bien. Y este lugar que yo te digo que terminé trabajando, eh, este último lugar donde trabajé en una cocina, en ese momento era un sucuchito muy chiquito, donde comprábamos alimentos agroecológicos y que el dueño daba consultas, ¿no? Vos podías ir a preguntarle, che, mira, tengo esta duda, me gustaría ver qué cambios puedo hacer, cómo me ayudás, y tomamos una consulta con él y nos dijo, chicos, salgan de acá y váyanse a comer eh, un pedazo de carne. Eh, y recuerdo, nunca voy a olvidar que ese día salimos de ahí, en realidad compramos un yogur que tampoco estábamos comiendo, ese tipo si no, no estábamos ingiriendo lácteos, para mí fue el yogur más rico de mi vida. Obviamente estaba faltando grasa, estaba faltando es decir, había un contenido de grasa que no estábamos ingiriendo. Eh, pero bueno, eso fue un poquito en ese momento decir, che, no me puedo aferrar tanto a un libro, ¿no? Porque está la vida y la vida me demuestra otras cosas. Eh, es como que tiene que ser un poquito más amplio, tiene que haber una intuición también ahí. O si todo el día tienes hambre, bueno, hay algo que no está cerrando del todo, ¿no? Yo de ahí he seguido experimentando, finalmente llegué al mundo de los fermentados. Hay otro tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la glucosa, de cómo impacta, ¿no? Las distintas curvas de glucosa. Todo eso fue formando de alguna forma una mirada, que no es una dieta hoy. Es decir, si tuviera que decir qué dieta tengo yo hoy, es más bien una dieta omnívora, eh, pero en general no es que es de tal o tal libro, sino que tiene que ver con algo que fui consiguiendo de experimentar y cosas que me gustan y de entender qué me potencia o qué me da energía, empezar a ponerlo dentro de hábitos, ¿no? Empezar a restringir cosas que no me hacían bien o sacar cosas. Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Y calculo que seguirá, como ha llegado hasta aquí, seguirá evolucionando en los años siguientes, ¿no? Pero en ese momento siento que había mucho esto de proteger, ¿no? De cuidar, de estar ahí atento para una hija y que el alimento sea el mejor alimento. Por ahí, obviamente, en eso uno puede correr el riesgo de cometer errores, ¿no? Pero creo que fue lo que se activó inconscientemente, la palabra nutrición, esto que te digo del glóbulo rojo llevando la comida, ¿no? Es decir, llevando el oxígeno, llevando alimento de calidad. Que en ese Momento de momento, embarazo también. Y fíjate qué interesante es que aquí hay un punto en común, antes de seguir.
Gilda dice, me superidentifico. Ella puso ese comentario cuando estábamos hablando del tema de la adrenalina en la cocina y el poder sentir claridad en ese momento. Y Andrea nos cuenta que ella tuvo un proceso similar al que estás contando ahorita. Entonces es algo que ocurre, pero aquí me gustaría tomar un poquito un tema que dijiste, que me parece que tiene como un poco un hilo conductor interesante y es cómo en el momento en el que se va tu padre de casa, que era el encargado de hacer los asados, Sí. tú los traes, o sea, tú empiezas a representar ese rol y que la carne como tal, esa proteína, esto que nos representa la fuerza, pero que también tiene una connotación paterna, está ahí y es algo que también tiene que volver a ingresar en el momento en el que están gestando una nueva vida, ¿no? Mm. Porque de una u otra forma te habías alejado de el consumir eh, esta proteína, este padre, ¿no? No lo había visto hasta este momento. Yo lo has visto y me pareció súper interesante porque es como entra y sale de tu vida, pero al mismo tiempo como también estás tú tratando de recrear ese momento anterior, cómo tiendes a traer a tu cocina todo esto en relación al asado, porque todo el tiempo estás de una forma u otra tratando de llegar a esa fotografía anterior a cuando existe la división del clan. Y para aquellas personas que de pronto no están al tanto de lo que es, de lo que vemos en bioexistencia consciente, es para nosotros esas separaciones del clan tienden a ser muy fuertes y de una u otra forma se tratan de evitar. Y en algunos casos se tratan de reparar a través de pronto traer este tipo de alimentos. Dices que te gustaba mucho el chocolate habla mucho de la dulzura del padre, eso lo comentamos en otro vivo, ¿no? Entonces, qué interesante es ver cómo ese pequeño hilo conductor que nos va llevando a este momento antes de que hubiera esa separación del clan y este alimento que traemos, ¿no? Y me siento también súper identificada con lo que me dices de que uno en la cocina como que le llegan esos olores de una u otra forma, pero tú dices que no tienes un clan que cocina, pero en tu inconsciente, para tu niño, claro que hay una persona que estaba encargada de ese momento de unión familiar y de la cocina, que era tu padre, ¿no? Entonces, de una forma u otra, de pronto no hay una gran tradición gastronómica, pero para ese niño está el tema del padre que cocina y esos olores que te llegan y a esto le falta esto y esta intuición que se ha ido desarrollando también es una forma de conectar con ese momento y con esa familia unida, ¿no? Total. Sí, yo creo que si ahora, me están cayendo la ficha ahora, ¿viste? Estoy tratando, ¿viste? Como de reorganizar la información interna. Eh, Creo que el asado era el momento donde mi padre, ¿no? Como de alguna forma, hacía uso de la casa. Todavía hoy es así, donde él todavía los domingos hace su asado, ¿no? Mm. Pero después no tiene conexión, por así decirlo, con la casa. A lo mejor le pregunto dónde está tu aceite de oliva y no sabe dónde está, digamos. Pero sabe dónde, todo lo que es a nivel del el asado lo sabe, cómo montar esto, el elemento este. Yo siempre lo cargo porque yo soy medio más jugazo a nivel de hacer, yo hago, y él es un dandy. Cocinando es como un dandy. Y siempre está esa polaridad que es linda de ver. Pero lo que me interesa de lo que estabas contando es que, bueno, primero que yo estaba concibiendo una hija en separación, ¿no? Porque yo estaba lejos de mi clan. Dicho de paso, mi hija no nace en el lugar donde yo nazco. Pero en ese momento además estaba en otro país. Mm. Y, y yo, durante la adolescencia y primera adultez, estuve bastante alejado de mi padre, con discusiones, por así decirlo, diferencias, problemas de visiones, un montón de cosas. Y todavía hasta ese momento, es decir, yo voy a ser papá a mis 30, hasta ese momento yo ejercía un rol de hijo, de reclamo, ¿no? De Mm. decir, debes algo, ¿no? Estás en deuda conmigo. Y nunca me olvido, porque bueno, obviamente en ese momento hubo también ciertas diferencias con mi padre en relación a que mi hija naciera acá en casa, o en el tema de las vacunas. No había diferencias, había preocupación sobre todo, ¿no? Ujú. Tanto mi padre como mi madre son personas muy amorosas, por ahí no entienden las decisiones que tomo o los caminos que he ido escogiendo, pero siempre han sido de apoyar y decir, bueno, vamos, vamos, te apoyamos, ¿no? Eh, pero recuerdo en ese momento decirle, no, no, no
no voy a ocupar más este rol de reclamo, ¿no? Voy a ser papá, ¿no? Como tipo, va a haber alguien que me va a reclamar a mí ahora, ¿no? Alguien que me va a venir a pedir a mí. Así que todo lo que te he venido como diciendo o pidiendo, diciendo, podés cambiar esto, podés hacer esto, si lo haces, bien, si no lo haces, no me importa, siempre mi deseo es que tengas la mejor vida y ahora además me gustaría que por ahí puedas cumplir tu rol como abuelo, digamos, como puedas estar presente para tu hija, para mi hija como abuelo. Entonces, me acuerdo de decir, y digo, me parece interesante la analogía que hiciste porque yo no estaba comiendo carne y en ese momento había vuelto a comer carne, ¿no? Ujú. Como te incorporo, ¿no? Te incorporo. También pensando en la carne, en una carnicería como un lugar de duelo también, porque uno también sabe que en la carne uno puede identificar ciertos duelos bloqueados y un duelo muy grande que es mi abuelo paterno, porque él muere a los 33 años, ¿no? Mm. Entonces es un papá que tuvo, ¿no? Es decir, al año de mi papá, él fallece. Yo soy doble de ese abuelo, es una persona que opera muy fuerte en mi inconsciente. Por ahí no lo tengo tan asociado al alimento, porque dentro de mis cuatro abuelos es como el más bohemio, y por ahí toda mi beta artística siempre te, tuve esa tendencia de ponerla en él, ¿no? Ujú. Es decir, como, pero su edad, su gusto y esas cosas, todavía me sorprende cómo a todo momento sigue operando en mí, ¿no? Hace poquito estuve en Chile, que fui a llevar a mi hija, y me llamó la atención que el número de donde yo estaba parando era la edad de su muerte, Mm. ¿no? Y es como decir, ¿cómo puede ser que todavía sigas acá? Tanto trabajo en vos, ¿qué más hace falta ver, no? Bueno, obviamente es un duelo grande que todavía tiene mucha fuerza y bueno, seguramente también ahí, ahora que lo estás trayendo, yo lo estoy pudiendo ver y lo estoy pudiendo abrir, como que me está permitiendo ahora pensar a ver qué temas de alimento, ¿no? Barra alimento emocional pueden estar viniendo desde este abuelo. Es lindo lo que dijiste, entonces bueno, me lo estoy guardando. Estoy como emocionado de haber podido hacer ese link gracias a lo que dijiste. Gracias. No, qué Mm. bonito, Mauro, es que tu historia resuena en el sentido en el que el papá era el que unía a la familia, digamos, a través del asado y eso. Yo recuerdo que mi papá también, y todavía, es el que hace el asado y es el que hace todo esto y era el que se levantaba, digamos, los domingos por la mañana a hacer desayunos. Y mis primeros contactos con la cocina eran alrededor de los 7 años, tratar de replicar lo que él hacía. Y me iba yo y me subía al mesón y me ponía a hacer crepes por la mañana para dárselos, obviamente, los crepes más crudos de la vida y ellos se lo comían, no, delicioso, pero era también una forma y me he dado cuenta que desde mi tránsito, desde mi historia y desde lo que yo sano, la cocina también es una forma de ser vista. La cocina es una forma de ser notada en casa, es una forma de dar esa unión, de brindar esa unión, que era otra de las cosas que se ha investigado. La cocina obviamente está súper relacionada con unión y súper relacionada también con el brindar el alimento a todas las familias en las que de pronto en algún momento de su historia hizo falta ese alimento, ¿no? Entonces, Total. son todas esas historias que estamos nosotros sanando y tratando de trascender a través de la cocina. Otra de las cosas que, por ejemplo, en mi caso era importante era estas mujeres que de pronto se mantenían en casa y no salían al mundo y cómo coger la cocina también como una plataforma para salir, irme a otro país, trabajar en cocinas profesionales, cumplir de pronto con este rol de la persona que es, de la mujer del clan que es arriesgada, que trata de hacer las cosas de una forma también para ser vista dentro de la familia, ¿me entiendes? Entonces son como tantas versiones mías que gracias al hecho que hubieras aceptado la invitación y tener la posibilidad de abrir este espacio-tiempo para volver a revisarme, todo lo que trae, todo lo que trae la profesión que terminamos escogiendo, en a quién les estamos dando la voz a través de escoger esta profesión. Y todas estas mujeres también tenían una relación con la cocina, pero en la cocina desde el hogar. Ninguna tuvo esa posibilidad de poder salir al mundo y, no sé, arriesgarse, pues. Y creo que estuvo bonito ese ejercicio. Pero frente a esto que te cuento, ¿has podido ver algo de estas historias de las que estamos hablando en relación a
las historias de hambre del clan y que se puedan sanar a través de esta profesión que has escogido? El, por mi línea materna, es decir, el abuelo de mi mamá, que sería Juan Francisco, mira que tengo a Juanita, Mm, em, él era panadero, mm, ¿no? Y en un momento que coincide, creo que nos tendríamos que ubicar más o menos en los años 30, un momento de crisis y muchos problemas económicos acá. eh, bueno, coincide con una crisis a nivel global en realidad. A él le dejan de pagar, ¿no? Eso en paralelo coincide con que mi bisabuela, en ese momento con una enfermedad, tuberculosis, que se la consideraba, tenía como una especie de, todavía se le podría poner como no me sale el rótulo, pero bueno, como de incurable, ¿no? La mandan a Córdoba, por eso yo soy de Córdoba, ¿no? mm, Ella, a un lugar que iban todos los tuberculosos acá de Argentina, ¿no? ujú. Como de Entonces, plaga, por decirlo así, para tenerla aislada y demás. sí, Ujú, sí, exacto. ujú, Bueno, un poco qué pasó, me voy a ir un segundo de tema, pero un poquito lo que pasó en Japón con la bomba de Hiroshima. Eh, Creo que es lepra, pero puede ser que tenga otro nombre, que terminan viviendo en ciertas comunidades donde no pudieron salir hasta los años 90 esas personas, ¿no? Presentaban deformidad en las manos, digamos, como problemas, ¿no? De lo que generó la radiación en el cuerpo y quedaron como excluidos. Hay te recomiendo una peli muy linda, ya que es de cocina, que se llama, creo que es Pastelería de Tokio o algo así. Eh, Llegué ahí por un libro en realidad, eh, que tiene el nombre del alimento, ahora no me, dorayaki, ¿ya? mm. Eh, un dulcecito que tienen hecho con Los me sale arveja, frijoles. frijoles, sí. Hace poquito mi mejor amigo estuvo en Japón y me trajo acá y fue muy emocionante. Creo que es Pastelería de Tokio, es muy linda esa película y bueno, habla un poquito esto también de otra de las cosas que uno podría ver dentro de la cocina, que es el amor, ¿no? Ujú, Eh, pero volviendo al tema, este bisabuelo, perdón, con esta bisabuela que no está y quedando en la ruina también, ¿no? Ahí se abre todo un tema, ¿no? Entre los duelos, la muerte, porque bueno, mi bisabuela termina muriendo, la hermana más chica de mi abuelo termina muriendo también, un tema de meninges. 2 meses después que muere esta bisabuela, bueno, volvemos al tema de protección, mira, y mi hija es doble, mm. mira, de Que son esa, como las mujeres del clan las que se están muriendo, ¿no? En ujú, un total. momento muy, muy corto de tiempo. Y donde el hambre me parece que estaba, ¿no? Como que había Presente, aparecido de claro. su paso tiene que mudarse, ¿no? Hacia Córdoba por una herencia de una casa que era lo único que les queda y desde ahí reconstruirse de cero, ¿no? Muchos temas de hambre ahí, ¿no? Es decir, mi abuelo trabajó desde muy chiquito. Bueno, él siempre contaba las historias, ¿no? De cuando eran ahí chiquititos y salían, ¿no? A vender hielo, a vender manteca, a vender pollo. Eh, y, y recuerdo que alguna vez estar hablando con él y contar, viste, como esas charlas que vas abriendo y de repente, sí, porque mi papá, me dice, dejaba el bollito de masa madre, ¿no? Todas las noches para el otro día volver a hacer el pan. Wow, Y yo dije, mira, mira ya, eso, que fue con lo que empezaste ahorita contándonos cómo traes tú el pan de masa madre y empiezas a mm, usarlo en tu alimentación cuando nadie lo estaba haciendo. Qué bonito esa conexión. sí. Y eso es también traer, ¿no? A nuestros Sí, total. ancestros. Eh, Esa conexión de la vida larga con nuestros ancestros y bueno, y también de los duelos y de cómo a través del duelo los vamos integrando, ¿no? Empiezan a formar parte de nosotros y se convierte también en nuestros guías, a los que uno va a pedirle también a veces un consejo, ¿no? Es decir, cómo resolver. Me acuerdo mucho antes de la bioexistencia, me voy a ir un poquito de tema, pero hablando un poco esto de la vida larga y de cómo operan las identidades inconscientes, mucho antes de la bioexistencia, yo cuando me vengo a vivir acá, me doy cuenta que si
desde ese momento yo estaba solo para resolver todo en una casa, ¿no? Ujú. Y si algo se rompía, ya no estaba mi abuelo, que era el que me ayudaba. Yo soy técnico, fui un industrial, soy técnico electromecánico, algo entiendo de reparación, pero la mayoría lo aprendí al lado de él, ¿no? Que Mm. siempre ha sido una persona muy sabia en ese aspecto. Y recuerdo que, bueno, llegó el momento de que se empezaron a romper las cosas, y me acuerdo del momento que se me había roto la cocina, y me acuerdo hablando de cocina, ¿no? Y me acuerdo de desarmarla, ¿no? De sacarla del empotrado, y que eh, cerré los ojos y como que me dije, bueno, mira, abuelo, tengo que arreglar esto. Así que mandame todo, bajame la aplicación, es decir, no lo dije en esos términos, ¿no? Pero necesito que me ayudes, ¿no? Necesito arreglar esto y necesito que me ayudes. Y me acuerdo que estuve un ratito los ojos cerrados y que yo abrí los ojos y dije, debe ser esto, ¿no? Y empecé a meter mano, tiqui, 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 y la cocina se arregló. Y eso siempre me quedó como impreso, ¿no? En una parte de mí, ¿no? Como esto de poder conectar con el ancestro, con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, con las personas que amamos. Y a veces también, ¿no? Entender que cada uno a veces tiene como ciertas capacidades que uno puede ir tomando eso, ¿no? Claro, Y totalmente, eso es lo que te iba a decir. O sea, finalmente es llegar a la bioexistencia sin estar en la bioexistencia. Es a través de tu propia indagación interna el poder acceder a esto. Porque sí, es cierto, estamos reparando muchas cosas en estos momentos que se quedaron truncas a nivel ancestral o que de pronto necesitaban una solución, pero al mismo tiempo, una vez logramos entender de pronto estos síntomas y qué es lo que reparamos a través de esos síntomas, también podemos hacer uso de todas estas, digamos, cualidades o la sabiduría que tenían estos ancestros, en especial de aquellos que pueden ser los mal vistos y que de un momento a otro, cuando ya se entiende esa historia y se le quita como la carga negativa a la historia, ya puedes empezar a integrar ese ancestro de otra forma y empiezas también a hacer uso de toda esta sabiduría que tenía para cualquier cosa que tengas que hacer en la vida. Entonces es un poquito eso que estás diciendo, es no solo miramos lo malo, por decirlo así, aunque no es malo, en realidad es una experiencia que estamos creando nosotros para experimentarnos en esto, pero todas las cosas buenas que traen y todo lo que nosotros podemos hacer uso de estas cualidades, de estos beneficios que tienen. Me parece súper bonito que lo cuentas y que lo hiciste a través de tu sabiduría personal. Esto es algo a lo que nosotros acompañamos a nuestros consultantes también a poder ver en ellos e integrar en ellos. en ese momento había una serie que se llamaba Sensei 8, Sensei 8, no sé si la has visto, No. y que un poquito, siento que hablaba un poco esto de la Mm, intercomunicación, ¿no? Eh, de las hermanas Wachowski, que son las creadoras de Matrix. no. Es una muy buena serie, 2 temporadas nomás. Creo que estaba un poco inspirado en ese momento también, ¿no? En esto de decir, bueno, ¿qué es esto del espacio-tiempo, ¿no? Y esto del afuera, ¿no? Y cada vez uno va como en su ejercicio entendiendo que ese afuera forma parte de uno, ¿no? Y cada vez esto de ver la realidad que se va desplegando de uno, uno la cuida más porque sabe que es uno. Y mientras más cuida hacia afuera, ¿no? Mientras más lo respeta, mientras más expande la belleza, hay algo de eso que te cuida a vos mismo también, ¿no? Es como se retroalimenta, te va creando, la creación te va creando. Claro, pero Eh, también al mismo tiempo es desde el otro lado, ¿no? Entre más te cuidas, entre más te entiendes, entre más te comprendes, entre más vas amando todas tus versiones, más vas transformando el entorno tot- en el que habitas, porque Ujú. ya empiezas a ver más belleza afuera porque tú mismo estás generando esa belleza a nivel interior, ¿no? Como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? Sí, muy bien. Mauro, para todas aquellas personas que transitan estas profesiones de la gastronomía, las artes culinarias, cocina, bueno, todas estas que has transitado tú y que puedes observarlas acá en este lugar desde un punto de conciencia, de ver desde dónde vienen de pronto estos mandatos inconscientes tuyos a impulsarte a ejercer algo. em, ¿Qué mensaje les darías tú con esta conciencia que tienes hoy como consultor en bioexistencia consciente?
a todas aquellas Mm. personas que están transitando estos caminos. ¿De la De gastronomía o de las profesiones en general? la gastronomía, de la cocina. Sí, creo que, a ver, voy a tratar de decirme algo a mí mismo, ¿no? Más que para ver si eso finalmente se transmite en algo. Pero siento que en ese momento lo que más me estaba atravesando cuando aparece ese pulso, ¿no? de la cocina, tenía que ver con algo vinculado a unir a un clan, ¿no? Un dolor que venía de otro lugar, que no necesariamente era mi presente, más allá de que, bueno, mis padres estaban separados, digo, hacía mucho tiempo que eso ocurría. Eh, pero esto de la alegría también, ¿no? Mm. Porque yo disfrutaba mucho eso, ¿no? Es decir, de la posibilidad de que en esa mesa donde había cosas que por, esa sorpresa a veces, ¿no? De lo que uno a veces, de crear algo que por ahí es un sabor nuevo. O, hace poco una persona me dijo, hablando de las barritas, me dijo, yo no la entiendo a este sabor, me dice, pero creo que es una genialidad, porque la gente está muy entusiasmada. Y eso también es como decir, llevar algo que todavía no existe en tu paladar o ver esa transformación, ¿no? De, no sé, a veces pienso un poco en el opuesto, ¿no? De hacer un postre con frío y calor, o cuando uno mezcla, también, como cuando juega en esto del maridaje de las cosas, y ver esa, ¿no? Eso que cambia en el rostro, esa emoción que a veces genera. Yo, mira, recuerdo una cena donde hice un asado eh, con varias cosas, pero eran fue justo antes de venir a Capital. Eh, no recuerdo todo lo que se había cocinado ahí, pero sí me acuerdo lo que había, de alguna forma, era mi jefe, ¿no? Era mi jefe y todo mi grupo de trabajo. Y lo que yo quería en ese momento poner ahí, ¿no? Es decir, con toda la energía esa que decir, bueno, acá voy a hacerles este regalo. Eh, y me acuerdo de encontrármelo mucho tiempo después y, y que él como me dijera, cada vez que me lo encontraba, me decía, ¿te acordás de esa vez que cocinaste, no? Y esto fue por mucho tiempo, ¿no? Como era como que había generado como una especie de ancla, ¿no? De como se había creado como una anécdota, no se había gestado un momento Como una donde esa persona, impronta en la persona, o sea, como que el alimento los ancló un poco un momento importante, ¿no? para, para mí eso es muy importante en la cocina, hoy que ya no estoy viviendo o trabajando eso, sino más bien como cada tanto pudiendo regalar, es decir, como decir, te llevo esto, te regalo esto, te ofrezco esto, ¿no? Es como, hoy lo ofrezco, creo que viene desde ese lugar para mí, ¿no? Desde el lugar del regalo. Esa es mi gatita. Sí, claro. Muy bien, ella Eh, tenía que salir, ella tenía que venir a contar su mensaje en este momento preciso, ¿no? Ese amor incondicional. Partiendo ahí, qué riquísimo. Dice, ah, mira qué bonita. Hace poco estuvimos ahí el fin de año en la casa de Fede compartiendo. Y sí, es eso, ¿no? Como algo de vos estás como llevando algo que te, te gusta, que te hace bien, pero que está tocando una fibra que es distinta al mismo tiempo, ¿no? Que se mezcla con lo espiritual, ¿no? Es decir, lo biológico con lo espiritual, ¿no? Y para mí ese siempre ha sido como, por lo menos hoy, ¿no? En que lo puedo vivir ya un poquito más en Dharma, todo esto, es lo que me gusta a mí, ¿no? Ofrecer. Claro, total. Sí, lo leíste muy pasito, lo voy a leer duro para que las personas que no pueden ver los comentarios cuando lo ven en diferido, está Fede Vilanova, que es comunicadora en Humano Puente y que tuvo el gusto de compartir con Mauro, que lo acaba de decir, dice, coincido, Mau, riquísimas tus preparaciones que se sienten desde el alma. Qué Mm, bonito esto, que a través de este amor que le pones a la cocina puedas alimentar el alma también, ¿no? Puedas nutrir no solamente el cuerpo de una persona, sino a través de este amor que le pones a los alimentos, pues nutrirlos a un nivel mucho más profundo también. Y puedes generar estos momentos de conexión, que es una de las grandes cosas que se sanan a través de la gastronomía. Entonces, total. Lo que decís de conexión, porque bueno, justamente mi sintomatología hoy es estar trabajando en TEA y todo mi universo hoy obviamente se ve desde ese prisma, ¿no?
Claro. conexión. Imagínate qué importante, otra de las cosas que se están sanando y otra de las cosas que muestra tu universo que faltó de pronto más arriba, ¿no? Ujú, total. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que se unieron con nosotros en este vivo y a todas aquellas que lo van a ver. Mauro, para las personas que vieron esto y dicen, wow, tengo mucha curiosidad por esto que hacen ustedes y resoné muchísimo con la historia de Mauro, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo para tener más información o para iniciar un proceso? Mira, en general, el 90% de mis consultas son del boca en boca. Me terminan escribiendo a veces por un amigo, ¿no? Por WhatsApp. Es decir, en mi Instagram están todos los datos. Y si no, en la página Humano Puente también, ¿no? Ahí está toda la info para el que quiera iniciar algún proceso, un ciclo de consulta. Eh, lo estaremos ahí encantados de ver esa fractalidad y de seguir conociendo un poquito más, ¿no? Porque esto es como también, ¿no? Este recordarse, como estos encuentros, ¿no? Me estoy yendo como con un calorcito acá en el pecho y tiene que ver con esa emoción que apareció cuando dijiste lo de papá. Bueno, seguirá seguramente en estas horas, días drenando. Gracias por eso. No, a ti, Mauro, y si de pronto algo llega, o sea, algo más se llega a través de esta conversación o luego de este proceso y te das cuenta de pronto de otras cosas que quieras venir a compartir, aquí las puertas de este espacio siempre están abiertas para una parte 2 porque sé que hay mucha más información detrás de esta hermosísima profesión que escogemos y que viene a sanar tantos aspectos de nosotros. Entonces, nuevamente te agradezco, le agradezco a todas las personas que se unieron acá. Espero que estén teniendo una excelente tarde y bueno, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Un beso. Un ¡Mua! abrazo, chao.